Grecia. Los primeros rastros de cultura se encuentran en la isla de Creta y datan del año 6000 a.C., lo que se denominó como civilización minoica, la cual posteriormente sufrió invasiones por parte de los pueblos como los aqueos, dorios, eloios y jonios, que extendieron sus dominios hacia todo el territorio de la península de los Balcanes. La sociedad griega se caracterizó por la falta de una autoridad central. En efecto, el poder político radicaba en ciudades-estado autónomas, donde destacaban las ciudades de Atenas y Esparta. Estas ciudades solían cooperar, principalmente al rechazo de invasiones extranjeras. A lo largo de Grecia, el estilo de vida era similar y existían una serie de elementos culturales que los identificaban: el idioma, la religión, la organización ciudad-estado, denominada polis, y la historia. Los griegos daban entidad central al ser humano y la capacidad de relacionarse mediante el diálogo, y allí que cuestiones como el debate político o la poesía eran bienes de alta valoración a través de sus pobladores. Socialmente poseían diferentes estratos: ciudadanos libres o politai, los cuales eran ciudadanos con plenos derechos civiles y obligaciones, entre los que se encontraban los militares, los políticos y los judiciales. Luego, en un estrato inferior se hallaban los no ciudadanos, que se dividían entre metecos y clerurcos. En el último de los estratos se encontraban los ciudadanos no libres, que eran los esclavos. La cultura griega era racionalista. Buscaba poner orden en el caos, desentrañar la esencia de las cosas, hallar la verdad y la esencia de las mismas. Para los griegos, la belleza era la armonía de las partes con el todo, lo que se consiguió en la arquitectura con el perfecto equilibrio de fuerzas, la proporción matemática y la simetría. Buscaban la perfección en sus obras de acuerdo a la armonía con la naturaleza, haciéndolas tan medidas y proporcionadas en plena armonía con ella. Los griegos creían en la existencia de unas reglas objetivas, análogas a las leyes naturales, a las que deben adecuarse experiencias particulares. Estas reglas ideales son los órdenes: orden dórico, orden jónico y orden corintio. El dórico, relacionado con lo masculino por ser sobrio y robusto, y el jónico y corintio se lo relacionaba con lo femenino por ser más esbelto y decorativo. La arquitectura era para los griegos una actividad intelectual, casi una ciencia. Los artistas eran valorados socialmente, no por ser originales, sino por conocer estos órdenes. Bajo las bases de belleza, expresión y movimiento se definen los rasgos capitales de la escultura griega. El hombre era el centro, llamando a esta característica antropocentrismo, aunque en este sentido se producirá una clara evolución a lo largo del tiempo hasta alcanzar la perfección en su consecución definitiva, pasando de la simplicidad arcaica al barroquismo helenístico, ganando en expresividad y dinamismo solo con el tiempo. Los materiales utilizados eran la madera, luego sustituida por la piedra, mármol principalmente. También era muy utilizado el bronce, excepcionalmente crisoelefantinas, de marfil, oro y plata. La cerámica empleó en primer lugar un tipo de decoración a base de figuras negras sobre fondo rojo, y a mediados del siglo VI se invirtieron los colores. En el período clásico, la cerámica se recarga y termina en declive. Roma. Ubicada en el actual territorio de Italia, los rasgos antropológicos muestran evidencia de poblaciones autóctonas en la península que datan de hace 65.000 años. Sin embargo, la fundación de Roma como la primera ciudad-estado se le adjudica a la unión de poblados de diferentes descendencias, algunos con sesgo inmigrador, como los latinos, los faliscos o los etruscos. Roma atravesó diferentes estadios respecto de su organización política, que fueron desde el reino, que tenía su eje en la ciudad-estado romana. Posteriormente evolucionó en una república, y en la etapa final la misma devino en un imperio, para luego caer ante las invasiones extranjeras.
El progreso de la civilización se basó en buena medida en el comercio, incluidos los esclavos, aprovechando el acceso de la península a los centros de comercio neurálgicos a lo largo del mar Mediterráneo y el continente europeo. La sociedad se dividía de acuerdo a lo siguiente: patricios, que era la clase dominante, los plebeyos, que era el pueblo en general, y por último, los esclavos. El templo romano se conformó frente a la tradición de dos mundos, el etrusco y el griego. Sin embargo, la arquitectura romana es más dinámica frente a la griega. En Roma, el arco, la bóveda y la cúpula son más utilizados en comparación al diner de la arquitectura griega. Los romanos inspiraron su arquitectura en lo civil y lo militar, donde se destacó el eclecticismo. Roma da la novedad en los temas de ornamentación. Además, se trató de un arte basado en la centralización y el unitarismo. Dada la vastedad del imperio y su organización social, se adoptaron numerosos elementos artísticos y arquitectónicos de los países que incorporaba a sus dominios, así como artistas nacidos y formados en otros territorios. Se puede encontrar al mármol como elemento reiterativo en diferentes obras. Los órdenes toscano, jónico y corintio también se centraron en las manifestaciones artísticas, con la particularidad de presentarse como mezcla de los mismos en el denominado orden compuesto. Su arte repercutió enormemente en las culturas occidentales, siendo la base cultural de Occidente hasta nuestros días. De hecho, la arquitectura se caracterizó por su monumentalidad, no solo por su magnitud, sino por el significado, donde se pensaba a Roma como un imperio inmortal. La gloria de la escultura romana fue, indudablemente, el retrato. El retrato romano tiene su origen en el arte etrusco, en el mundo griego helenístico y en las imágenes majorum, máscaras en cera de los muertos que se guardaban en las casas. En los retratos de época republicana, la escultura romana aplicada al retrato fue de gran realismo, con los rasgos faciales muy acentuados. Las esculturas romanas se caracterizan por la idealización de la belleza, expresando el realismo y su valor estético fundamental. Se dedicaron a desarrollar por completo la destreza artística, ofreciendo sus servicios a quienes les gustase este tipo de arte. Esto fue la herencia de su historia. Los antiguos habitantes de Roma admiraban las pinturas de la antigua Grecia, pero ellos se destacaban en el arte de la pintura, cuyo principal aporte fue la estilización, el hieratismo y el siluetado de figuras. Sus características principales eran: se plasmaba una idea concreta de las figuras humanas. En la silueta de sus retratos se trazaba muy gruesa y de color negro o rojo. Los colores que se utilizaban eran planos y sin mezclarlos. Figuras sin movimiento se representaban hieráticas. Las pinturas carecían de profundidad, no tenían perspectivas. Aparecían muchas de las figuras agrupadas. Pinturas antinaturales, es decir, llenas de misticismo. Anatomías no apropiadas. Sin dudas, estas civilizaciones se vieron atravesadas la una por la otra, y su trascendencia fue tal que han sentado las bases para la organización política, legal y artística de todo Occidente hasta nuestros días.